Amigos de Pro y Contra, tengan todos ustedes muy buenos días. A esta hora del programa estamos en comunicación con el doctor Omar Neira, quien es experto en salud pública, y vamos a hablar de los medicamentos genéricos intercambiables. ¿Por qué? Porque hace algunos días en la Comisión de Salud del Congreso de la República se ha aprobado el proyecto para el ingreso de medicamentos genéricos intercambiables, y esto evidentemente va a beneficiar a la población y se va a poder acceder a estos medicamentos que no son de marca, pero que son genéricos y benefician a la salud de la población de manera popular. Señor Omar Deira, esta decisión, primero, dada en la Comisión de Salud del Congreso de la República, que seguramente será debatida en el Pleno del Congreso de la República, es beneficiosa para la población, y cuando se nos dice medicamentos genéricos intercambiables, nosotros siempre hemos escuchado hablar de medicamentos genéricos, pero agregarle la palabra intercambiables, ¿qué le diferencia? ¿Cuál es la bondad que tienen estos medicamentos y cuál es la importancia que estén al alcance de la gente en las farmacias? Jaime, gracias por la invitación, un placer de conversar contigo. Efectivamente, se ha aprobado ya en un pleno ya el proyecto de ley y está esperando su confirmación en el segundo pleno, este proyecto de ley, que pretende asegurar medicamentos genéricos intercambiables, quiere decir de calidad europea o americana o japonesa únicamente, 15 países donde han sido evaluados y las autoridades sanitarias mediante certificación dicen que estos medicamentos genéricos tienen la calidad del medicamento innovador, de aquel que se inventó. Y entonces es lo que pretende esta ley ya aprobada y esperamos en los próximos días se apruebe en segunda votación, es que acelere la inscripción de registro sanitario para que ingresen rápidamente al Perú medicamentos solo de estos países evaluados, pero son genéricos, que cumplen una característica fundamental. Son tan eficaces como los innovadores. ¿Y cuál es la diferencia? Que no cuestan como los innovadores. Pueden llegar a costar 10 o a veces 20 veces menos en algunos casos, y eso es saludable para la población en general. Es decir, doctor, ¿tienen menor precio pero igual calidad que otros medicamentos? Definitivamente, eso es un medicamento genérico intercambiable. Una misma calidad que el mejor, pero costar infinitamente menor. Y esa es la propuesta de, de este tipo de medicamentos. Y está ahí, pero solo para productos que vienen de ciertos países. Eso cuando usted dice ciertos países es porque en los países de origen ya han tenido un control de calidad y no va a ser necesaria que se haga una supervisión de la calidad, sino que ya vienen, digamos, con el aval de esos países que usted ha mencionado y que evidentemente dan la seguridad que uno se está consumiendo un buen medicamento. A ver, dos precisiones. Sí, ya fueron evaluados por estos países que tienen un nivel bastante superior al nuestro, y las autoridades sanitarias como EMA europea dice que este medicamento es seguro y eficaz como el innovador, y eso cumplió. Pero lo que dice esta ley es efectivamente ya cumplió, pero le damos 45 días a la DIGEMIT para que haga su evaluación propia. Eso es fundamental. Entender que se espera 45 días para que la DIGEMIT pueda hacer una evaluación. ¿Por qué sucede hoy con la norma actual? Pueden pasar 3, 5, 7 años y estos medicamentos no son aprobados en el país. Y lo que pretende esta ley es acelerar la evaluación, no que no se evalúe, no que no se controle. Sí se va a seguir haciendo esto, solo que la burocracia disminuya y haga su trabajo, ¿no? Ahora, uno cuando escucha lo de medicamentos genéricos intercambiables, como le decía, normalmente se escuchaba medicamentos genéricos, pero ¿cuál es el beneficio directo que va a tener
bueno, el Perú cuando ingrese esos medicamentos seguramente va a tener algún ingreso económico mayor, pero para el poblador peruano, ¿cuál va a ser el efecto inmediato que tenga el poblador, el consumidor de estos medicamentos, doctor? Para la población hay dos efectos directos importantes, que va a poder comprar medicamentos genéricos de calidad, que hoy no se aseguran. En el Perú no hay más de 100 medicamentos, cuando debería ser, como otros países, miles. Chile tiene cerca de 4.000, para que tengas. Brasil tiene miles de medicamentos genéricos intercambiables y Perú va a pasar a tener miles de calidad. Pero el asunto es que la calidad va a costar 10, 20 veces menos. Hoy, si tú quieres comprar un medicamento de calidad en Perú, sí hay, pero te cuesta carísimo. Para que tengas idea, el medicamento para cáncer de mama en alguna condición cuesta 18.500 soles mensuales para un paciente. ¿Qué familia puede pagar? Con este tipo de alternativa puede costar 3.600. ¿Cuánto puede costar un paracetamol? Me voy al otro lado. De calidad, un paracetamol de marca, de calidad, no genérico en el Perú, aproximadamente la tableta de 3 a 5 soles, la tableta. Entonces tú necesitas un tratamiento de 20 o 30 tabletas y eso te puede costar 5 por 3, 80 soles, 90 soles. ¿Sabes cuánto cuesta en Europa el paracetamol genérico intercambiable de calidad? 18 tabletas por 12 euros, 10 soles. Y es de calidad. Esa es la diferencia y esa es esta ley. O sea, esta experiencia positiva para el consumidor ya ha sido probada en otros países, en esos países de donde van a venir esos productos. O sea, tanto en la calidad como en el efecto que puede tener en el poblador, ya ha sido probado en otros países y solamente es trasladar esta experiencia al Perú con esta ley. Definitivamente, yo precisamente me encuentro en este momento en Europa y esto estoy viendo. Los medicamentos son infinitamente más baratos y es gracias a este tipo de normas. Y eso es lo que pretendemos. Que esto que funcione. Yo estoy en Europa. Los medicamentos en Europa son muchísimo más baratos que Perú, siendo Europa un país con nivel de costos mucho más elevado. ¿Por qué? Porque hay estas leyes y hay competitividad. Y hay 10, 20 marcas que compiten por un medicamento, a diferencia de Perú que hay 1,5 marcas. Ahora, pregunta final, doctor, porque eso también es importante. ¿Y cuál es el principal obstáculo, el principal escollo? Va a la segunda votación, lo más probable es que se apruebe, pero uno nunca sabe, en verdad. ¿Cuál es el principal obstáculo? Hay quienes se oponen al ingreso de estos medicamentos genéricos intercambiables, ¿no? Hay un grupo que se opone, tienen que especificar por qué se oponen. Acá no hay riesgo para la salud, no hay riesgo regulatorio, no hay riesgo de nada. Y yo creo que son intereses, ¿no? Intereses de que hoy el sistema no cambie. O sea, alguien que se opone es que el sistema no cambie. ¿Qué pasa con el sistema actual? No hay medicamentos de calidad, los pocos que hay son costosos y los que hay no funcionan bien. Este estatus de... Yo creo que no hay peruano que diga que el estatus actual de medicamentos es bueno, es malo y eso hay que Sí. cambiar. Y esta ley propone eso. Ojalá se apruebe y cuando se apruebe, doctor, ojalá nos pueda conceder otra entrevista para ver ya con mayor, digamos, posibilidades cuándo llegan los medicamentos, los plazos que tienen que cumplirse y cuándo ya uno, luego de aprobarse esta ley, se puede ir a las farmacias y conseguir esos medicamentos. Muchísimas gracias por su tiempo y ya que está usted en Europa, con esta ley también se terminaría aquello. Ah, está haciendo Europa, tráeme tal medicamento y uno está rogando para tener, porque dice, ¿cuánto cuesta en Perú? 50 soles y en Europa 20 soles. Eso se acabaría, digamos, para poner ese ejemplo, ¿no? Definitivamente, tú lo acabas de decir. ¿Y qué podemos hacer y tú nos puedes ayudar? Es entrevistar a los congresistas de tu región y preguntarles por quién van a votar, por qué ley, que se apruebe o no. Y si se oponen, que expliquen por qué se opone a que ingresen medicamentos baratos de alta calidad. ¿Por qué alguien se opondría? Eso Nadie, nos nadie tienen que puede responder. oponerse porque por todos lados es beneficioso. Pero se oponen. Ya, Bueno, eso hay que preguntar a los congresistas que se oponen. perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Gracias. Gracias.